Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. A principios de este mes, de este mes de noviembre, que todavía no ha terminado, le falta poquito, eso sí, solo 4 días para que termine noviembre, la misión de Naciones Unidas en Irak hizo un descubrimiento que podríamos denominar macabro. Bueno, de hecho, bastante macabro. Descubrieron más de 200 fosas comunes con restos de miles de cadáveres. No los han contado todavía, pero se sabe que son bastantes miles. Las fosas están repartidas por varias provincias iraquíes, tanto del norte, especialmente del norte, pero también del oeste del país, y dan fe del extremo de barbarie que alcanzó el Estado Islámico en su punto álgido, que fue aproximadamente, estamos en 2018 a finales, pues a mediados de 2015, cuando, por supuesto, el Estado Islámico controlaba, con mano de hierro, por cierto, toda esa zona del país. La más reciente de las fosas data del año pasado, de poco antes de que el Estado Islámico se viniese abajo, tras haber controlado durante varios años un área gigantesca que cubría pues más de un tercio de Irak, más zonas muy pobladas del norte del país, y otro tercio de Siria, en este caso del este de Siria, en torno a Raqqa, y por supuesto que tomaba un contacto muy, muy largo con la frontera turca. Hoy, en cambio, cuando se habla del ISIS, se habla en pretérito perfecto, y es normal porque no ha desaparecido del todo, pero está prácticamente desaparecido, y es poco menos que un amargo recuerdo de un pasado al que nadie quiere recordar, como es lógico, especialmente en aquella zona, que podría parecer bajo otra forma, pero que es poco probable que renazca tal y como lo conocíamos, o tal y como lo conocimos hace no tanto tiempo. El hecho es que esta peculiar banda yihadista, que llevó el rigorismo islámico a límites absolutamente desconocidos, habíamos pensado muchos que con los talibanes de Afganistán se llegaba al extremo, pues no, los del ISIS se encargaron de recordarnos que se puede siempre, en la barbarie se puede siempre ir un poquito más lejos. Bien, nos atemorizó a todos los europeos con aquellos atentados, arrasó todo Oriente Medio, pero luego curiosamente fue liquidado en solo unos pocos meses, 6 o 7 meses, y la verdad es que a estas alturas, un año después, nadie quiere reconocer los méritos de quien lo hizo posible. Supongo que os acordaréis porque esto sucedió hace muy poco tiempo, solo 3 años. Además, coincide prácticamente en el tiempo que hago este programa con... Casi, porque esto sucedió la noche del 13 al 14 de noviembre de 2015 y estamos a 26 de noviembre de 2018. Fue una noche horrorosa, bueno, para los parisinos y para todos los que tuvimos la ocasión de presenciarlo, aunque fuese en la distancia. Murieron, al final fueron 140 personas, una cosa así, en una cadena de atentados que se desarrolló durante la noche del 13 y luego ya posteriormente durante el día 14 de noviembre, al lado del Estadio de Francia, en una sala de fiestas llamada Bataclan, muy famosa en París. Bien, en aquel entonces, este de hecho es el mayor atentado que reivindicó el Estado Islámico en territorio europeo, quiero decir. Cometieron todo tipo de atrocidades en Oriente Medio, en Turquía también, pero en territorio europeo, en Europa Occidental, fue el peor de todos. Desde luego el más sangriento, porque se trató pues nada más y nada menos que de 6 atentados, uno tras otro, y esto lo recordamos todos con... A mí se me ponen los pelos como escarpias cada vez que lo pienso en aquella noche. Salieron la matanza de Bataclan, de hecho fue muy desconcertante porque entraron unos tipos con unos AK-47 a gente que estaba divirtiéndose en Bataclan aquella noche y se pusieron a disparar, sin más. Era como el que sale al campo a cazar conejos, qué sé yo. Bien, esto... lo tenemos todos fresco en la memoria, es de hace poco tiempo, y en aquel entonces, si recordamos, el Estado Islámico parecía poco menos que invencible. Nos venían a decir que, bueno, y lo estábamos viendo con nuestros propios ojos, que esta organización terrorista, una organización muy descentralizada, que no sabíamos muy bien quién era el líder, dónde estaban, qué es exactamente lo que pedían, a diferencia de otros terrorismos que habían azotado Europa en los años 70 o en los años 80, que pedían pues la liberación de los presos de la banda, pedían pues la separación de Irlanda del Norte del Reino Unido o del País Vasco de España, o qué sé yo, la revolución pendiente. En este caso no se sabía muy bien, pero el hecho es que estaban reclutando efectivos dentro de la propia Europa, en aquellos atentados de París, luego se vieron en otros muchos, la mayor parte de los terroristas, la práctica totalidad de hecho, eran terroristas nacidos en Europa, que
habían sido nacidos y criados aquí, que hablaban perfectamente nuestro idioma y que incluso en muchísimos casos ni siquiera se les conocían unos historiales de fanatismo islámico más allá de los últimos 2 o 3 años. Y esto a los especialistas, bueno, a todos realmente, nos dejó un poco estupefactos. ¿Cómo se lucha contra esto? Es decir, era una especie de maldición bíblica, además, teniendo en cuenta de dónde venía, con más razón todavía, y así lo reflejaban los medios de comunicación, los especialistas que salían en la televisión. Bueno, de hace 3 años, 2 años, en el plano internacional no se hablaba apenas de otra cosa más que de estos atentados. De hecho, cuando se produjeron los atentados de París, en noviembre de 2015, el ISIS no era nuevo. En Europa lo conocíamos ya, pero porque nos había llegado a través de la televisión. Llevaba ya un par de años cabalgando por Oriente Medio, al abrigo primero de la crisis en Irak, después de la invasión de los Estados Unidos, y luego especialmente de la guerra de Siria, que empezó en el año 2011, les abrió una ventana de oportunidad a todos estos salvajes y se convirtieron en parte beligerante. Primero en Irak, crearon, de hecho, el Estado Islámico de Irak y el Levante, de Irak, Siria y el Levante. Ellos estaban creando un propio Estado, a diferencia de otras bandas terroristas, por ejemplo Al-Qaeda durante los años 90, que se limitaban a hostigar a los estados existentes o tratando a lo sumo de tomar al asalto alguno, caso por ejemplo del Afganistán de los talibanes. En este caso habían decidido crear su propio Estado y crearlo a sangre y fuego. De hecho, en el año 2014, un año y medio antes, en junio de 2014, un año y medio antes de los atentados de París, habían proclamado un califato. Un califato, es decir, un Estado islámico al estilo medieval, en el que el califa estuviese investido del poder político, pero también del poder religioso. Esto generó un estupor indecible en Occidente y un pavor no menos indecible entre los sirios y los iraquíes, que muchos de ellos ya se imaginaban, especialmente los que pertenecían a minorías religiosas como los cristianos, ya se imaginaban lo que iba a venir después. Bien, pues a partir de ahí, de la proclamación de ese califato, fue a finales de junio del año 2014, aquello empezó a extenderse como una mancha de aceite por toda Mesopotamia. Desde las inmediaciones de Bagdad llegaron a bajar tan cerca como ocuparon de hecho Tikrit, por ejemplo, que era la ciudad natal de Saddam Hussein, al norte de Bagdad, y se acercaron muchísimo a la capital de Irak, pues hasta las inmediaciones de Damasco. No lo llegaron a sitiar en ningún momento, pero se acercaron bastante. Y por supuesto de la frontera turca, con la que tenían muchos kilómetros de frontera directa con los turcos, hasta la frontera jordana en el sur. Habían creado de la nada, literalmente, un país con su Estado, un Estado fanático, decían que medieval, pero sí, con concepción básicamente medieval, pero no creo yo que en la Edad Media hubiese en ningún momento de la Edad Media un Estado similar, ni remotamente similar, entre otras cosas porque en el siglo XII o en el siglo XIII era imposible llegar a la gente de la misma manera, ni tenían, por supuesto, los fanáticos de la época la capacidad de matar que tienen los fanáticos de nuestros días. Bien, esto en su momento álgido, en su apogeo, los territorios, este Estado, entre comillas, pero bueno, llegó a ser algo parecido a un Estado, estos territorios controlados por esta secta abarcaban aproximadamente unos 50.000 kilómetros cuadrados. ¿Os dais una idea? Eso sería el equivalente a Eslovaquia, al país europeo, o para los que estamos en España, 2 veces Galicia, más o menos. Controlaban además, dentro de estos 50.000 kilómetros cuadrados, controlaban algunas ciudades importantes, como Raqqa en Siria, que era su capital, la convirtieron en su capital, y sobre todo Mosul, que es una ciudad del norte de Irak, hasta ese momento muy próspera y muy poblada. Llegó a tener 2 millones de habitantes, hoy tiene unos cuantos menos porque esta guerra la dejó totalmente devastada. Está a orillas del Tigris, la ciudad de Mosul. Es decir, que disponían de ciudades propias, hasta de una base, entre comillas, base fiscal, es decir, habría aproximadamente unos 8 millones de personas bajo la batuta del Estado Islámico. Es decir, que habían creado lo que no existía antes y estaban poniéndolo a su servicio. En su mejor momento, a mediados del año 2015, llegaron a tener un ejército perfectamente armado y organizado de no menos de 40.000 efectivos, que sembró el terror allá por donde pasaba. Las imágenes nos llegaban aquí y nos generaban todavía más estupor.
ejecuciones sumarias, decapitaciones, cuando no directamente les daba por destrozar una ciudad desde los cimientos, o en muchos casos bombardearon enclaves arqueológicos patrimonio de la humanidad, como fue el caso de la ciudad de Palmira, que son unas ruinas romanas que tienen muchísimo valor. Masacraron a miles de cristianos, de chiitas, de musulmanes chiitas, el Estado Islámico era suní, de yazidíes también. Reclutaron a su vez yihadistas por todo el mundo a través de Internet. En ese aspecto, en el aspecto propagandístico, fueron extraordinariamente hábiles. Las páginas de esta gente, los vídeos por YouTube, tenían todo un departamento de producción audiovisual en el que estaban produciendo vídeos muy bien hechos, y esto nos causaba todavía mayor sorpresa. En Occidente no terminábamos muy bien de entender qué es lo que estaba pasando, hasta el punto que pusieron en jaque a las potencias occidentales, que durante varios años no supieron cómo enfrentar semejante amenaza. Bien, a partir del año 2014 es cuando se lo empiezan a tomar en serio, pero no todas las potencias occidentales. Ese año, poco antes de que fuese proclamado el califato, esto fue, si el califato no recuerdo el día, pero creo que fue el 20 o el 25 de junio, creo que fue el día 15, Estados Unidos puso en marcha una operación, os sonará el nombre, Inherent Resolve se llamaba, algo así como resolución inherente, pero al principio parecía que no funcionaba, es decir, que sus avances fueron muy lentos, exasperadamente lentos, durante por lo menos los 2 primeros años de existencia. Ese vacío invitó, por ejemplo, a que los rusos entrasen en el teatro de operaciones. Esa entrada se sustanció ya en el año 2015 con el anuncio de Vladimir Putin de que se iban a meter en Siria hasta la cocina. Se metieron para apoyar a uno de los bandos, el del gobierno, el de Bashar al-Assad, y esto vino a complicar aún más el mapa del conflicto. Muchos se preguntaban entonces, bien, ¿qué están haciendo los aliados occidentales con Estados Unidos a la cabeza, que anunciaron a bombo y platillo en junio de 2014 la operación Inherent Resolve, y esto no está resolviendo nada, por mucho que le hayan puesto ese nombre? De hecho, no fue hasta bien entrado 2016 cuando empezó a funcionar de verdad. Pero bien entrado, a finales de año. Es cuando Estados Unidos pone sobre la mesa armas y dinero. Es decir, potencia de fuego suficiente y repartida tanto desde el mar Mediterráneo como desde el Golfo Pérsico. Los Estados Unidos llegaron a destacar en la zona entre el Mediterráneo y el Pérsico hasta 4 portaaviones. No es que estuvieran los 4 simultáneos, se los iban rotando con todo su grupo de combate y toda su dotación de cazas. Entonces llegaron a intervenir en esa operación. Era además literalmente como cazar conejos en este caso, porque el ISIS jamás llegó a contar, eran muy temibles en tierra, implacables, pero jamás llegó a contar con una fuerza aérea, y es ahí donde se centró la estrategia occidental o aliada en un primer momento. Hostigaban desde el aire las columnas yihadistas para detener sus ofensivas y luego cortarles la retirada. Pero claro, las guerras no se pueden librar solo desde el aire. Menos aún una guerra de esas características. Lo estábamos viendo continuamente, era una guerra que requería bajar al barro, nunca mejor dicho, aunque poco barro hay en esos desiertos, pero bajar a la arena. Claro que nadie quería bajar a la arena. Ningún país quería meter en una ratonera semejante a sus propios soldados. En tierra, la alianza apoyó decisivamente al ejército iraquí y a los rebeldes sirios, en este caso no a Bashar al-Assad. A fin de cuentas, una guerra, desde tiempo inmemorial, se gana con dinero y con pólvora. Y de ambas Washington va sobrado, como bien sabemos. Bueno, pues algo tan elemental como eso, los caudillos del califato, empezando por su jefe máximo, el tal Abu Bakr al-Baghdadi, no habían contado. No suponían o imaginaban que Estados Unidos no iba a intervenir. Ellos evidentemente tenían razones para pensarlo. Estados Unidos se había empezado a retirar ya en el año 2009 de toda esa zona. Y habían podido crecer gracias a eso, al vacío que se había generado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se vuelve a meter en esto? Es una buena pregunta. Yo creo que a esto no es ajeno el hecho de que el Estado Islámico estaba recrudeciendo su ofensiva terrorista en Europa. A los atentados estos de París, de Bataclan y del Estado de Francia.
A estos le sucedieron ataques en Niza, acordaos, con el camión aquel en el paseo marítimo, en Bruselas, en el aeropuerto, en Berlín, en el mercadillo navideño de hace 2 años, en Londres hubo un par de ellos, no, creo que en Londres hubo 3, en Barcelona, hace año y pico, en las Ramblas. Yo creo que fue la campaña de terror en las capitales europeas y luego que fue empalmada con el ascenso de Donald Trump a la presidencia, los que sellaron el destino final del Estado Islámico. Ahora ya que lo vemos con 1 año de distancia y que se puede recapitular en condiciones, creo que fueron estas 2 cosas encadenadas. Porque si estudiamos lo que le fue sucediendo a este estado tan atípico, desde el punto de vista cronológico, vemos que el tipo Abu Bakr al-Baghdadi, fue perdiendo territorio desde mediado del año 2015, que es cuando alcanzan su extensión máxima. Pero no fue hasta principios del año 2017, cuando ya está Trump en la Casa Blanca, cuando realmente se aparecen expectativas reales y firmes de derrotar al Estado Islámico y de hacerle pasar a la historia, es decir, del fin. Durante el año 2015-2016 se está combatiendo contra ello. Sí, la estrategia es esta, pero todavía no ha dado los frutos esperados. Pues no es hasta que aparece este hombre por la Casa Blanca cuando ya se habla en serio de esto es una cuestión de meses. Y así fue, en marzo del año pasado les expulsaron de Palmira, donde habían hecho todas esas salvajadas con las ruinas. Que cualquier persona aficionada a la arqueología o a la historia, solo verlo les estaba dando dolor. Pero claro, con las masacres que estaban perpetrando, que dinamitasen unas ruinas, pues claro, era un poco lo de menos. Luego, posteriormente, en julio, se liberó Mosul. Fue una batalla tremenda, una ciudad tan grande además, se tuvo casi que tomar calle por calle, la ciudad quedó completamente devastada, la están reconstruyendo y les va a llevar años terminarla de reconstruir. Y luego ya posteriormente, en septiembre, arrancó la ofensiva final contra la capital, contra esta ciudad de Siria llamada Raqqa. A esto le dediqué algunos programas el año pasado, tanto a lo de Mosul como a lo de Raqqa. Bueno, el año pasado en La Contra, que no deja de ser a fin de cuentas un programa de actualidad, hablé bastante del Estado Islámico, tenéis ahí en el archivo, y de cómo iban evolucionando las sucesivas campañas. Pues bien, Raqqa capituló el día 17 de octubre. Hizo un programa, no sé si 2 días después, sobre este mismo tema. Y aquí vendría la pregunta, de nuevo. ¿Por qué se solucionó en poco más de 6 meses lo que llevaba 4 años enquistado? Es una pregunta que no sé si estará haciéndose mucha gente, pero yo desde luego me la he hecho desde entonces, me la hice en su momento, por supuesto. Me faltaba todavía parte de información y sobre todo me faltaba perspectiva. Lo que os decía antes, no hay cosa mejor que ver las cosas, ver los hechos con algo de distancia. Bien, pues se solucionó tan rápido porque en Estados Unidos se lo tomaron en serio. Simplemente eso. Y hasta ese momento no se lo habían tomado en serio. Es decir, que Barack Obama no acertó a ver la envergadura de la amenaza que suponía aquella banda de iluminados, radicada en el mismo corazón de Oriente Medio, desestabilizando Irak por un lado y terminando de destrozar Siria por otro. Y bueno, ¿y en qué te basas para decir esto? Pues me baso, entre otras cosas, en que se negó, por ejemplo, a bombardear los campos petrolíferos con los que el Estado Islámico se financiaba. Esto lo vimos en documentales y reportajes, que aparecían camiones cargados de petróleo del Estado Islámico y el reportero de la BBC o de cualquier cadena internacional de noticias lo decía. Bueno, es incomprensible, pero a esta gente les están entrando dólares contantes y sonantes. Se decía, no, es que hay que hacerles un embargo. Los embargos ya se saben, menos en zonas sin gobierno que no funcionan nunca. Si hay petróleo va a haber alguien dispuesto a comprarlo. A bajo precio, claro. ¿Por qué no quería bombardear esto Obama? Al parecer temía provocar víctimas civiles. Y así es como lo trató de explicar el Pentágono en su momento. Pero claro, esto era cuando menos curioso, porque había cuenta de la matanza de civiles que estaba perpetrando el ISIS por todos los pueblos y las ciudades por los que pasaba, y cuyas imágenes nos llegaban con toda su crudeza, llegaban a la pantalla de nuestros televisores.
Luego Obama tampoco quiso que los asesores militares y las tropas especiales se acercasen demasiado al frente, por temor a tener que repatriar cadáveres. Lo cual tiene cierta lógica y se entiende en el personaje. Un personaje que había construido parte de su carrera política en la oposición a la guerra de Irak. Entonces, lógico que no quisiese que le enviasen ataúdes cubiertos con la bandera de los Estados Unidos encima. Pues bien, fue llegar Trump a la Casa Blanca en enero de 2017 y una de las primeras cosas que hizo, de las 1000 cosas que firma un presidente de los Estados Unidos, pues esta pasó poco menos que desapercibida. Levantó ciertas restricciones operativas que el Pentágono se había autoimpuesto y automáticamente las operaciones se aceleraron. Y el ISIS en cuestión de 6 meses pasó a un estado zombie, que es como se encuentra ahora mismo. Hoy siguen existiendo, un grupillo así llamado Estado Islámico, con la misma bandera y demás, de unos efectivos menguadísimos, obviamente, y se calcula que controlan pues, unos 300 kilómetros cuadrados. Es decir, el tamaño aproximadamente del Monte del Pardo, una cosa así. Incluso diría que menos. 300 kilómetros cuadrados de desierto. Bien, son un problema, pero un problema menor, está localizado. Y podríamos asegurar un año después que efectivamente que el Estado Islámico ha desaparecido. Y que si reaparece será de otra manera, bajo otra forma y probablemente en otro lugar distinto. Bien, de todo este episodio se pueden extraer valiosas enseñanzas, a mi juicio. La primera de ellas es que no hay amenaza pequeña. El Estado Islámico surgió de un pequeño grupúsculo radical en el Irak ocupado. Y luego se transformó en un ejército de dimensiones muy respetables. Como os decía antes, 40.000, no menos de 40.000 efectivos. La segunda es que con el terror no caben las medias tintas. O se le aniquila o te aniquila él a ti, no hay más. Y más con estos tipos que iban con esta idea. A diferencia de otros, no tenían voluntad ninguna de diálogo. Estaban completamente enloquecidos. Bien, pues los titubeos de Obama costaron miles de vidas y complicaron una situación que ya de por sí era complicadísima. Esa era la segunda. La tercera es que el papel de Estados Unidos en Oriente Medio sigue siendo fundamental. Esa es la realidad a los hechos, remitiéndose a los hechos, dejando las ideas y los planteamientos ideológicos a un lado. No por nada, sino porque hoy por hoy nadie está en condiciones de sustituirle. Eso es lo que hemos podido ver. Es decir, ningún otro país puede poner tanta madera en un solo escenario. ¿Por qué? Pues porque los recursos de Estados Unidos son virtualmente inagotables y tecnológicamente se halla muy por encima de cualquier otro ejército del mundo. Y luego ya por último, la última enseñanza de esta historia, nos cuenta otra historia bastante distinta, y es la incapacidad de la Unión Europea para defender sus propias fronteras y para influir sobre sus vecinos, incluso los vecinos más inmediatos. Sin esta operación, sin la Inherent Resolve, patrocinada y financiada por el Pentágono, el ISIS aún estaría cometiendo atrocidades en Siria y en Irak, enviando refugiados a Turquía y apadrinando terroristas suicidas en Europa. Vamos, estoy 100% convencido. No lo sé, quizá en lugar de censurar continuamente a la Casa Blanca, los líderes europeos no harían mal en reconocer sus propias debilidades y lo dependientes que son de Estados Unidos y a partir de aquí tratar de ponerle remedio. Es un jarabe amargo, pero creo que es un jarabe que deberían recetarse a sí mismos. Tengo llamadas de oyentes, como todos los días. Vamos a ir rápido, porque tengo varias. Quiero meter como mínimo 3. Y más voy a meterlas, cueste lo que cueste. Vamos primero con Fabián, de Barcelona, que es patrono además, lo digo porque me lo ha dejado claro él, y esto es importante porque los patronos son los que hacen posibles que este programa esté en el aire todos los días, y cuando digo todos los días, es que es todos los días, fines de semana y fiestas de guardar incluidos. Bueno, pues Fabián quiere responder a esa pregunta que lanzó al aire Mateu, este menorquín que vive en Suiza, hace cosa de una semana o semana y pico, por aquello de las proteínas de la soja. Hola Mateu, te quería comentar respecto a tus consultas
preguntas sobre las dietas hiperproteicas veganas, comentarte que lo relevante no es la proporción de proteína que tengan esos alimentos. Decías que estaba sorprendido porque tenían la misma cantidad de proteína que los productos de origen animal que se suelen consumir en las dietas de gimnasio o también conocidas como dietas hiperproteicas. Lo relevante ahí no es la cantidad de proteína, sino lo que se denomina valor biológico de la proteína. Sabes que las proteínas están hechas de aminoácidos y de los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza no los necesitamos todos en la misma proporción, sino que necesitamos más cantidad de algunos que de otros. Cuanto más parecida sea la proteína, la composición de aminoácidos de una proteína a lo que necesitamos, mayor será su valor biológico. Por término general, las proteínas de origen animal tienen un valor biológico mayor. Por ejemplo, la proteína de suero de leche, que es la que se suele utilizar para hacer los batidos de proteína, tiene un valor biológico de 1, que es el máximo, a diferencia de lo que sería la proteína de soja, que tiene un valor de en torno a 0,9. Es un valor alto, pero no es tan buena en cuanto a calidad nutricional como la proteína de suero de leche. Eso es así porque la soja es una leguminosa y como casi todas las leguminosas es deficitaria en uno de los aminoácidos, especialmente conocido como metionina. Eh, Sin embargo, las leguminosas, cuando se combinan con cereales, suelen incrementar su valor biológico, el valor biológico de su proteína, porque estos cereales son ricos en esa metionina. Por lo tanto, seguir una dieta hiperproteica de origen vegano se puede hacer perfectamente sin mayor problema, siempre y cuando se combinen bien las leguminosas con los cereales. Y eso ya lo sabían nuestras abuelas cuando preparaban, por ejemplo, los platos de lentejas con arroz o, como dice la canción de la gozadera, el arroz con habichuelas. Respecto a los riesgos que pueda tener, pues básicamente ninguno, más allá de los que puedan suponer cualquier otra dieta hiperproteica, ya sea generalista o vegana. Respecto a la vitamina B12, sí que es cierto que es deficitaria en todas las dietas veganas, pero recordad que la vitamina B12 la necesitamos en cantidades muy pequeñas. Por eso lleva el número 12, porque se descubrió muy tarde debido a los requerimientos tan pequeños que necesitamos. Un saludo a ti, Mateu, y a todos los oyentes de la Contracrónica. Pues nada, Fabián, muchas gracias por la llamada. Compruebo que eres un auténtico experto en este tema. En fin, que lo digo muchas veces, que con vosotros da gusto. Vamos a continuar, vamos ahora con el tema de los últimos días, que no es otro que Gibraltar de los últimos 3 días. Concretamente, Santiago desde Tailandia. Por cierto, Santiago es patrono también, así que, por favor, agradeced a gente como Santiago y como Fabián que este programa está en abierto para todo el mundo, aunque el contracorte no, el contracorte es solo para ellos. Bien, pues Fabián, Santiago me lanza una pregunta directa, así de estas. Se ha apuntado con la mirilla y dispara lo siguiente. Y quería lanzarte una pregunta. Este miércoles han ratificado, digamos, se ha puesto de acuerdo la Unión Europea y el Reino Unido para ver, bueno, han firmado el documento, ¿no?, de unas 600 páginas para ver en qué condiciones Reino Unido, por medio del Brexit, abandona la Unión Europea. Quería saber qué ha hecho España con relación a Gibraltar y cómo ves que un Estado no miembro esté ocupando a un Estado miembro, ¿no?, y que no se diga nada. No sé, en la prensa apenas se está escuchando nada con respecto a cómo manejar el asunto de Gibraltar. Así que nada, no sé si puedes arrojar algo de luz sobre este tema, y es un tema bastante importante. Yo creo que seguramente pueda ser incluso motivo o de un contracorte de esos pequeños o de una contracrónica entera. Bueno, quedo muy atento a tu respuesta, enhorabuena por el programa y esperamos seguir creciendo. Pues mira, Santiago, lo hablé el viernes pasado, en el programa del viernes pasado. Gibraltar ya decía que no es parte del Reino Unido, es un territorio de ultramar, es decir, algo parecido a una colonia, no con ese nombre, pero bueno, perfectamente asimilable a una colonia. El asunto estaría feo si los gibraltareños no quisiesen ser un territorio de ultramar, como pasaba pues en colonias que se quisieron independizar, pero es que ellos quieren serlo.
Y además por una mayoría abrumadora han hecho referéndums para separarse y no han querido. Así que poco más se puede decir aquí. Gibraltar fue cedido a perpetuidad en el año 1713 con motivo del Tratado de Utrecht por Felipe V. Estamos hablando de 300 años, más de 300 años. No sé si les podría echar en cara que hicieron crecer la colonia más allá de los límites de la cesión. Por ejemplo, el istmo. Esto ya lo hablé hace, pues no sé si un par de años aquí. Y cabría a partir de aquí la posibilidad de que se convirtiese, pues qué sé yo, en una suerte de condominio, como Andorra, por ejemplo. Pero lo que los gibraltareños no desean es incorporarse al Estado español. Eso no lo quieren. Del mismo modo que los ceutíes no quieren incorporarse en Marruecos. Y digo yo que habrá que respetarlo, ¿no? Pero vamos, el acuerdo este del Brexit que se firmó ayer, se ha quedado este asunto como estaba. Ha sido todo ruido. Sánchez al final, pues básicamente lo que os venía a decir, firmó porque iba a firmar desde el principio. Todo esto lo había sacado para llamar la atención y ganarse buenos titulares de prensa apelando al patriotismo. Lo comentaba aquí hace solo 3 días. Bien, pues en el mismo Gibraltar está Francisco, que ya entró en el programa del viernes pasado, que nos hace una crónica a pie de calle de cómo está viviéndose esta historia allí. Decirte que yo soy programador como muchos otros, todos los días cruzamos la frontera, muchos trabajadores de Gibraltar, y bueno, por lo pronto nuestro jefe nos ha mandado un email a todos los trabajadores diciendo, bueno, llevaros los portátiles porque no sabemos si vamos a poder entrar fácilmente a la frontera con la situación política de Gibraltar, que al parecer ambos países se han encastrado dentro de sus posiciones y esto puede suponer un gran perjuicio para nosotros. O sea, es decir, que están muy preocupados porque pudiéramos entrar o no. Bueno, yo trabajo para una empresa de betting, como muchísimas, de apuestas, una casa de apuestas internacionales. Hay muchísimas casas de apuestas internacionales, supongo que tienen sus beneficios fiscales y que pueden evadir ciertas regulaciones, porque hay muchísimas. Y te quería contar otra anécdota que he preguntado entre mis compañeros que llevan más tiempo allí, que a lo mejor resulta curioso. Resulta que durante la votación del Brexit, del referéndum, en muchísimas empresas, en casi todas las empresas, reunían a todos sus trabajadores gibraltareños en una sala y les decían que tenían que votar no al Brexit cuando sucedió aquello, porque claro, aquello les iba a afectar frontalmente a los intereses de todas las empresas. Y creo recordar, o eso es lo que me han dicho, lo tengo que verificar, la verdad, que el 98% de los gibraltareños votaron no al Brexit, porque ellos sí pudieron votar, parece ser que todos votaron que no al Brexit. Entonces, bueno, pues una curiosidad que los reunieran y que, claro, ellos están a favor de estar en la Unión Europea porque muchos de sus clientes, tanto de zonas de betting y tal, están en Europa y un arancel va a significar un problema para ellos. Bueno, pues nada, esto es simplemente la información que quería darte para que, como tú siempre dices, este programa es de todos. Venga, un saludo y muchas gracias. Naturalmente que es de todos, Francisco. La contra sin sus oyentes tomando el micro sería una cosa muy distinta y necesariamente peor. En fin, bueno, las casas de apuestas en la que pues como la casa en la que tú trabajas, no sé cuál será, y tampoco falta que me haces, me es suficiente con la información que nos has dado, como supongo que sabrás, son una de las principales industrias de Gibraltar hoy en día. ¿Por qué? Porque les gusta Gibraltar. Pueden estar también, qué sé yo, en Marbella o en Algeciras, ¿no? ¿Por qué están en Gibraltar? Pues están porque el impuesto de sociedades es más bajo. Otras están radicadas en Malta, que también el impuesto de sociedades es más bajo y Malta es un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Así que, en el caso de 1000 problemas que hubiese en Gibraltar, terminarían moviéndose a Malta y aquí paz y después gloria. ¿Qué se podría hacer al respecto? Como muchos dicen, es que está haciendo dumping, es que está haciendo competencia desleal Gibraltar. Pues simple, bajar el impuesto de sociedades, es lo más fácil. Y si no se quiere hacer, por lo que sea, razones ideológicas, lo que sea, al menos que, si se es tonto ideológicamente, que al menos se tiene que ser práctico. Se puede competir con Gibraltar, por ejemplo, desde Ceuta, creando un esquema fiscal conveniente. Ceuta ya lo tiene parcialmente. Allí tienen el famoso IPSI, que se paga también en Melilla, que es el IVA local. Así que podrían ir un poquito más lejos.
Lo sé, mira, yo te digo una cosa y lo he dicho aquí muchas veces. Gibraltar pone frente al espejo a una clase política tan depredadora como la nuestra. Ya solo por eso yo creo que merece la pena que exista. En fin, bueno, vamos a terminar ya, que se me acaba el tiempo. Vamos con Pizarro, que nos viene a hablar pues también de esto, del tema de Gibraltar. Gibraltar no es español por voluntad de Felipe V y va a seguir sin ser español por voluntad de los gibraltareños. El Brexit cambia el estatus del Reino Unido ante la Unión Europea, pero no el de Gibraltar ante la Unión Europea, por lo que la posición española, ligándolos, es oportunista. No parece que se vaya a recuperar el peñón, y sí que vamos a quedar al estilo Pedro con todos, ridículos y necios. Y es que Pedro es incapaz de perder una oportunidad para quedar fatal con todos y para largo. En esta ocasión, a propósito de las elecciones andaluzas y pese a que el asunto ya estaba razonablemente encauzado. Cuando en España se plantee una situación en la que los gibraltareños en masa prefieran ser comunitarios y el peñón sea un quebradero de cabeza para Londres, entonces los patrioteros de banderola podrán hacer su romería. De momento, toca aguantar otro bochorno, regalo de Pedro para sus gobernados. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina la contracrónica de hoy, el primer día de la semana. Y antes de irme os quiero dar una nota muy breve. Hoy a las 10 de la noche, hora española, esto será a las 6 de la tarde en Buenos Aires y en Santiago de Chile, las 4 en Lima y en Bogotá y las 3 en Ciudad de México, haré el primer estreno en YouTube. Los estrenos son una nueva iniciativa que ha tenido YouTube, nos ha informado a los que tenemos un canal. A mí me han incorporado la característica hace solo unos días y he pensado que era el momento de hacer una prueba piloto. Bien, pues mañana a esta hora, ya digo, 10 en España, el 6 en el Cono Sur, las 4 en Lima y en Bogotá y las 3 en Ciudad de México, pasaré en estreno exclusivo, seréis los primeros en verlo si estáis ahí a esa hora, un vídeo breve de Antonio Escotado de una serie que voy a ir sacando a lo largo del próximo mes que se llama Escotaforismos. Un vídeo que le grabé, está en blanco y negro, lo he dejado, la verdad es que muy bonito. Es, como digo, una prueba piloto, si funciona pues lo haré más veces. Don Antonio en esta ocasión hablará de democracia y socialismo, un tema muy brevemente, además creo que dura unos 3 minutos, pero vamos, ahí estaré con el chat abierto por si os interesa, el chat para quien quiera chatear conmigo mientras dure el vídeo y por supuesto durante un rato más después. Mi canal de YouTube, por si no lo conocéis, es Díaz Villanueva, tan simple como eso, aunque lo busquéis no tenéis más que entrar, ya ha quedado anunciado porque YouTube ha previsto todas estas eventualidades y se ha encargado de crear una página que nos puedo pasar ahora el vínculo porque por la radio no se pueden hacer estas cosas, pero lo pondré a lo largo del día en mi cuenta de Twitter y en Facebook también. Así que ya sabéis, si os interesa el tema este de Escotado y por supuesto, si os interesa chatear conmigo, pues podréis hacerlo hoy. Repito las horas, 10 de la noche en España, 6 de la tarde en Buenos Aires y en Santiago de Chile, 4 en Lima y en Bogotá, y 3 en Ciudad de México, bueno, y en buena parte de Centroamérica. Así que con esto ya me despido. Ahora sí que sí, hasta mañana, queridos amigos.